Hola Lora, hola loros, bienvenidos un día más a un episodio bastante peculiar. Sí, por fin, hoy es el día de Estíbaliz, podríamos llamarlo así, porque llega el episodio turbio, el episodio dedicado al terror, donde, yo creo que vamos a dar recomendaciones muy variadas, porque el miedo es una cosa como muy amplia, ¿no? Muchísimo, muchísimo. Pero antes de meternos de lleno en nuestro episodio temático, Esti, ¿qué estás leyendo, querida? Cuéntame. Ajá, hoy traigo algo diferente que creo que llevaba tiempo sin traer, si es que nunca he traído este género. Ensayo. Pues a priori no recuerdo, pero quién sabe. Es que no me suena, pero bueno, Sí. no importa. Es un libro que acaba de publicar la editorial Debate Vale. de Annabel Hirsch. No sé cómo se pronuncia. Muy bien pronunciado, muy bien pronunciado. Pero es una recopilación, se llama Cosas de Mujeres, una historia en 100 objetos. Me encanta. Y me está encantando porque son 100 objetos relacionados con la feminidad o con las mujeres en un entorno un poquito más íntimo, ¿ok? Me encanta. Entonces, cada objeto tiene como 2 o 3 páginas, no mucho más. Y te cuento un poquito la historia de ese objeto, cómo existe ese objeto, por qué existe. O sea, tipo, pala de lavar. Qué bueno. ¿Sabías y que viene eso con existía? foto, además. Yo tampoco. Sí, es una foto y cada objeto tiene una paginita y media y te explica un poco la historia del objeto, por qué existe, cómo no existe. Este lo seleccioné porque te iba a encantar. Es el brazo de George Sand. O sea, apreciando muchísimo este momento. O sea, claro, esta era una pregunta que yo tenía, tipo, no es objeto como en general, sino objetos concretos. O sea, no es tipo cuchara, sino Correcto. tipo el brazo de no sé quién. Cosas así. Vale. Tiny Books de las hermanas Bronte. Ay, dai. O sea, Y en plan, ¿por qué necesito. existen esos Tiny Books? ¿Dónde están esos Tiny Books? ¿Quién tenía esos Tiny Books? Pero también hay igual un juego de mesa. Y porque O sea, ese me juego de fascina. mesa está muy relacionado con las intimidades de las mujeres. Bastante fantasía. Es muy fantasía y lo estoy disfrutando muchísimo porque las descripciones es una paginita y media, no te esperes más por Vale. cada artículo, pero parece casi que un recorrido histórico. Y también les mete muchísima caña a los señoros Bueno, no esperaba históricamente, no sé, tipo corona de monja. I mean, what? Fascinante. O sea, adoro. Pregunta, ¿está en orden cronológico? Tú sabes que justamente dije, voy a ver si está en orden cronológico porque me llama muchísimo y al principio pensaba que sí y luego me dio como que no. Vale. O sea, porque de repente hizo un salto Vale. que dije, uy, pero ya íbamos para adelante. Pero sí parece en un principio que vaya hacia adelante. Vale. Sí, 1920. ¿Y cuál es el último? El último artículo, súper curiosa tu... 2017. Vale. ¿Y cuál es? Es un Satisfyer. pussy hat. Bueno, muy bien también, claro. Okay. Un abrigo para tu chochito. Muy bien. El 2010 me encantó, que es la penúltima. ¿Qué es? No la última, pero la penúltima. Vale. La copa menstrual. Bueno, claro, fundamental. O O sea, por favor, puede ser una de las últimas revoluciones del periodo de la mujer. Lo pienso muchísimo. ¿Qué quieres que te diga? Pues tía, era una mini cuña, porque es verdad que no estoy leyendo este libro, pero lo voy a leer próximamente y también es un ensayo y creo que te va a gustar porque es de la autora de Cultos, que es un ensayo que justo leímos las dos hace unos años Sí. y va sobre sectas. Bueno, pues ha sacado un nuevo ensayo que se llama La era del sobrepensamiento mágico. ¿Vale? Amanda Montel no se llamaba. Sí, ella misma, Amanda Montel, y Lolita Tendencias. Y, bueno, el pensamiento mágico, no sé si todo el mundo es un término que conoce, pero a mí es una cosa que me flipa, que es la creencia de los pensamientos internos de una persona de que van a afectar a eventos del mundo exterior. Tipo, la convicción de que alguien pueda manifestar dejar de vivir en la pobreza, prevenir el cáncer con energía positiva o impedir el apocalipsis aprendiendo a envasar tus propios melocotones. O sea, para mí, yo casi siempre lo he hecho como un poco al contrario del pensamiento mágico.
si llego aquí antes de que llegue el autobús, va a pasar bla, o no me voy a morir hoy, ¿vale? O sea, yo hago eso, sé que es una cosa que no está bien o que debería tratar de controlar, pero mi pensamiento mágico es así, ¿vale? Escucha, yo hacía eso en el colegio. Bueno, pues yo nunca he superado eso, ¿vale? Tipo, voy a probar física si el profesor viene con camiseta a cuadros. Bueno. Y esperando a ese señor así. Pues, O sea, entonces, aquí del sobrepensamiento mágico hace como un repaso por, bueno, pues todas las cosas que tienen que ver con esto, la gente que se aprovecha un poco más, también toca otra vez el tema sectitas y demás, pero una cosa que me ha encantado es que el capítulo 1 se llama Eres mi madre, Taylor Swift, por lo cual ya fue como, es que este libro yo lo tengo que leer, porque, o sea, básicamente Taylor Swift para mí es mother is mothering todo el rato. Entonces, quiero que me cuente este libro cosas, me lo pasé súper bien con cultos y aprendí un montón, así que, sí. bueno, pues a ver qué tal el sobrepensamiento mágico. Tío, es que pienso que esto es un libro que te va a encantar también. No Sin sabía. haberlo leído, te lo recomiendo. Así soy. No sabía y ahora como me urge. ¿Ya? Me urge adquirirlo porque en culto, bueno, yo culto se lo recomiendo a todo el mundo y siempre se lo recomiendo a esa amiga que de repente le ha dado como la fiebre por un tema, tipo, es que ahora estoy siendo no sé qué, y yo como, ¿te has leído Cultos de Amanda Montiel? No por mal, sino porque de conocerte internamente de por qué estás actuando de cierta manera o por qué estás gestionando algo a través de ciertas otras cosas, no sé, me parece muy bueno. Que hoy en día, sobre todo en redes sociales además, vemos un montón de gente que te anuncia cosas o que te habla de cosas que claramente son estafas piramidales, pero como que cada vez se ocultan más cuando es como, claramente he leído cultos y puedo ver que aquí no es, ¿sabes? En plan, no, total, eso es una estafa piramidal y se ve de lejos, por favor, no vayas aquí, ¿no? De lejos, pongo sobre la pero por eso que la gente dice, ay, no sé qué, como que lo lees por tal, y le digo, no, lo leo por enterarme de qué va la vida. Pero bueno, entiendo que eso no es lo que estás leyendo, ¿no? No es lo que estoy leyendo. Esto es lo que quiero leer. Sorpréndenos. Bueno, pues, ¿qué estoy leyendo? He tratado de venir bastante monotemática y estoy leyendo una cosa, no sé si va a ser de terror, por ahora no diría, pero sí turbia. Y estoy leyendo Siempre hemos vivido en el castillo de Shirley Jackson, que nunca lo había leído. ¿Tú lo has leído? Claro, obviamente sí. Bueno. Es que es diosa. Shirley es así como... Taylor Swift, versión literaria. O sea, estoy amando muchísimo. O sea, es que estoy amando, o sea, cada página, voy más o menos por la mitad de este libro. Por contar un poco, básicamente tenemos una familia, bueno, dos hermanas que viven en una casa un poco recluidas del resto del pueblo en el que viven. Pero todo nos lo narra la hermana pequeña, que tiene una visión, bueno, pues, tiene una visión concreta de su relación con el mundo y de lo que pasa dentro de su casa. El libro, el primer párrafo, ya te cuenta una cosa que es clave, que es que, bueno, que el resto de la familia de ellas ha muerto, ¿no? Solo viven ellas con un tío que está en silla de ruedas y tal. Y entonces, básicamente, es eso. Empieza ahí y yo no voy a decir nada más, porque ahora mismo voy por la mitad del libro, entonces yo tengo un montón de teorías y de cosas que está pasando, pero la mayoría probablemente sean absolutamente inventadas. Pero es que es una delicia leer esto, cómo genera un misterio, cómo te hace dudar de muchas cosas, te hace dudar de la propia narradora, te hace dudar de cada uno de los personajes. Entonces, por ahora no da miedo, que era algo que yo pensaba, pero sí es un libro oscuro. O sea, sí es oscuro y sí es turbio. Sí. Total, y no sé, no puedo adelantar más, pero diría que a priori aquí esta buena narradora Mary Cat se va a convertir en un personaje muy amado para mí, para siempre. Total. ¿Te has leído de ella el relato de la lotería? Sí. Me encantó. Es una locura. Sí. ¿Sabes qué me encantó? O sea, sí. Cero quejas. No, cero quejas, ¿no? Cero quejas y muchas admiraciones. Es que, tía, un buen relato corto, cuando es así de increíble. Y de la intensidad. Sí, ¿no? Y cómo va construyendo y lo que tú vas pensando en tu cabeza y cómo al principio no sabes nada, intuyes cosas y luego como boom. Y sobre todo cómo hay muchas cosas como que no se completan y que yo entiendo que hay gente que no le gustan los relatos como, buah, es que esto podría haber sido una novela, es que me podría haber contado mucho más, es que no entiendo, ya. Pero es otra forma, ¿no? O sea, y si mi abuela tuviera ruedas sería bicicleta. Exacto. No, a mí me parece, buah, de 10 ese relato, me encantó. Tengo que volver a leerlo alguna vez. Además siento que es de esos libros que tiene el efecto de que llegas al punto final y te urge hablarlo con alguien. Sí.
Que No, no todos total. los libros tienen eso. Hay libros que No. yo cierro y digo, rico, divino, tal, lo gocé, me cambió la vida, no sé qué. Pero que llegues al punto final y quieras hablarlo, Ujú. no siempre pasa. No, total, vamos. Hmm. Y mira que somos de hablar, ¿eh? Pero hay Sí, libros que es como, no "Buah, seremos estuvo bien". nosotras. Bueno, Lau, Bueno, entrando en materia, sí. ¿cuál es ese primer libro de terror o primer libro que recuerdas que te asustó o que dijiste, ay Dios, ¿por dónde va esto? A ver, lo primero es lo primero. Y es a priori, yo hasta hace muy poco siempre hubiera dicho, no me gusta pasar miedo. Es verdad que yo me considero como una persona bastante miedosa de las cosas de la vida, luego profundizamos, pero es como que nunca he leído novelas de terror, pero ayer estaba pensando un poco, como un primer momento que yo recuerdo de miedo, y ¿sabes qué momento recuerdo? ¿Qué libro recuerdo? El basilisco de La Cámara de los Secretos de Harry Potter. ¿Sabes? Ok, Antes de que sepan lo que es, sí. cuando se va moviendo por ahí y solo dice cosas como os voy a matar, voy a chupar tu sangre, tal, no sé qué, yo recuerdo un poco, en plan, bueno, mira, tengo 12 años, estoy leyendo esta movida, no estoy bien, ¿sabes? Y además luego estoy como contaminada por la peli, que no sé en inglés, porque ahora mismo no caigo, pero en español, que era como yo la veía, o sea, era una voz que daba un montón de miedo. Entonces, como, ese es un buen momento de terror máximo, de no voy a dormir hoy. Sí. ¿Tú? Ok, ok. Está bueno, sí es verdad. Bueno, yo la otra vez tuve esta discusión con una persona, ¿sabes? En la película uno, porque Harry Potter es muy turbio en muchas cosas, y una de las cosas que era muy turbia era en la 1, Ujú. que sabes que sale Quirrell. Sí. ¿Se puede hacer spoiler de Harry Potter? O sea, yo Es entiendo que considerado Harry historia Potter ya, ya ¿no? se puede hacer spoilers, lo entiendo, pero bueno, sí. Bueno, si no has leído Harry Potter 1, salta 1 minuto y medio. Quirrell, sabes que tiene atrás a Voldemort. Sí, claro. Y para hacer la película, hubo una primera máscara Uf. y que era excesivamente tétrica para que un niño lo viera. O sea, como que no podían perder el concepto, por muy Hollywood que fuese este momento, de que era una película infantil. Es que la vi el otro día, o sea, el otro día en algún momento lo he visto como por Instagram, que ahora sale, o sea, me da terror como adulta, ¿sabes? Como no me va a dar... Y dices, joder, pues igual sí que se parecía más, es verdad, o más, o sea, es mucho más terrorífico, pero claro, en el fondo Sí, que no digo agradezco que no. bastante. Agradezco Sí, que sí, no soy no. Tina. Está muy bien, pero bueno, no sé, me acordé de esa anécdota. ¿Por qué? Porque así funciona mi La cerebro. vida. El mío es uno que hasta día de hoy le digo a la gente, no le lean este cuento a sus niños, o esperen un rato, Vale. o no sé qué rayos. Vale. Chama, ¿tú sabes lo creepy que es Coraline? Bueno, sí, lo sé porque lo he leído hace como 2 meses. O sea, y no estoy bien, la verdad. O sea, no estoy nada bien, no lo he superado todavía. O sea, ¿qué? O sea, ¿cómo se puede ser tan turbio con una sola imagen? O sea, ¿qué? O sea, basta. O sea, basta, eso no es para los niños. Correcto. O sea, yo no sé cómo caí en el libro de Coraline cuando era pequeña. No recuerdo nada de literal cómo llegué a ese libro, por dónde ni nada. Y recuerdo sentir miedo. Hombre. O sea, la historia es terrorífica. La película es terrorífica. No la he visto, estoy bien. Yo con el libro tengo suficiente. No tengo necesidad de pasar por eso. O sea, básicamente es la historia, por si alguien no lo conoce. Hay Exacto. una niña que está un poco ahí, que sus padres no le hacen caso por cosas mágicas. En su casa hay una puerta que no se abre, ella la abre y da como un mundo paralelo donde es como una especie de espejo, ¿no? Digamos, está como lo mismo su casa y tal, pero sus padres son iguales, lo que pasa que en vez de ser normales tienen botones en vez de ojos. Punto. ¿Sabes? O sea, hay una imagen más terrorífica que esa. Para mí no. Es impresionante. Y ojo que Neil Gaiman, o Sí. sea, a las personas que no han leído Neil Gaiman es un dios Vale. de la literatura fantástica, / de miedo, / Tú sabes que hay toda una teoría súper fuerte y súper argumentada que Rowling le copió a Neil Gaiman Harry Potter, que Neil Gaiman tiene un cómic que es muy similar a Harry Potter. Literal, un niño montado en una escoba volando. O sea, tienes que buscar ese cómic. Vas a ver la historia de ese niño, que es
muy, 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 muy similar. Entonces, bueno, hay ahí muchísima gente que nunca se han pronunciado, creo, ni Gaiman ni Rowling al respecto, pero es verdad que el cómic creo que es muchos años antes de Harry Potter. Bueno, yo ahí lo dejo para quien quiera hacer las Fuertes investigaciones. declaraciones, no tenía ni idea, qué fuerte. Sí, sí, sí. Bueno, Entonces, increíble. bueno, ahí lo dejo. El cómic está disponible y lo pueden comprar, leer y sacar sus propias conclusiones. Yo no lo he leído. Ah, vale. No, no sabría decirte. No, yo tampoco, porque esta es la primera información que recibo al respecto. Vale, sobre terror. Tú como lectora de terror y de cosas turbias, habitual, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué engancha a la gente del terror? ¿Qué opinas? Bueno, muy buena pregunta. Me alegra que me hagas esta pregunta. Me sorprende que me hagas esta pregunta. No, la cosa es que eso ha sido una cosa que a mí siempre me ha sorprendido muchísimo cuando leemos terror o cuando compartimos películas de terror, conversaciones sobre terror con la gente. Yo divido como el terror en dos. Hay una mosca que quiere salir en el podcast. Hay miedos comunes y miedos personales. O por lo menos esa es como mi autodivisión o lo que yo he concluido, ¿no? Entonces, los miedos comunes son aquellos miedos como, por ejemplo, no sé, el temor a la oscuridad, el temor a los dientes afilados porque pueden ser de un depredador, que pueden ser como miedos más biológicos, ¿no? Que, por ejemplo, Drácula está el miedo común, ¿ok? El miedo común es todos tememos a la muerte, es como un temor natural que te mantiene vivo, o sea, temer a la muerte te mantiene vivo. ¿Por qué? Porque tomas decisiones para no morir, básicamente. Sí. Pero el hecho de ponerle colmillos de depredador se suma a tus miedos biológicos. ¿Por qué? Porque tú naturalmente y biológicamente estás como cableado para que si alguien tiene ese tipo de colmillos, ese alguien te puede morder y por ende tienes que huir o estar lejos de ese tipo de animal. Entonces, bueno, esas mezclas me parecen muy interesantes porque eso divide muchísimo de una película a mí me da miedo y a otra persona le da risa. Obviamente, sí, total. O no conecta. Hay una teoría muy, muy buena que a mí me gusta. Voy a recomendar ya un primer libro de terror para la gente que le gusta filosofar sobre esto, que para mí ha sido una de las cosas que más me ha explotado la cabeza de leer. El libro se llama Soy lo que me persigue, de Dilatando Mentes Editorial. Soy lo que me persigue justifica o plantea que el terror es la ficción de un trauma. Explicar algo traumático puede ser colectivo o personal. Te voy a leer solamente esta parte porque creo que esta persona evidentemente lo escribió mejor de lo que yo lo puedo decir. Dice, esos demonios, se refiere a demonios como monstruos o cualquier cosa de ficción, ¿no? Esos demonios a menudo provienen de un trauma del pasado, cuya reemergencia se manifiesta o sintomatiza a través de un monstruo o un evento terrorífico. El horror siempre narra la exposición de los protagonistas a una experiencia con potencial traumatizante. Esto es, un suceso inesperado o inexplicable que supone una ruptura de nuestras asunciones básicas sobre el mundo, sobre los demás y sobre nosotros mismos. Nos dicen acá, mirarse en los ojos del monstruo. O sea, ¿qué hay en ese monstruo de ti que te da miedo? O sea, ¿qué te da miedo de ese monstruo per se? Una vez que tú logras ver que el horror es la ficción del trauma, ya no puedes ver las historias de terror de la misma manera. Es decir, yo ahorita me leo, no sé, ahorita estamos leyendo Frankenstein y lo que estoy intentando leer es ¿a qué le temía Mary Shelley? Ya. ¿Y no crees que eso te fastidia un poco la lectura? No, le da como una dimensión de disfrute adicional. O sea, porque disfruto con la historia de terror, pero también estoy entendiendo el porqué del monstruo. O sea, ¿qué hay en ese monstruo que a ella la obsesiona o la traumatiza o la ha traumatizado? Y si conoces la historia de Mary Shelley, es muy fácil llegarle. Sí, pero no creo que todos los autores firmaran eso, ¿sabes? No se puede escribir de terror sin haber vivido algo, sin haber estado traumatizado, ¿sabes? Al final, como que la ficción se basa también en poder, no sé, ¿sabes? Como inventarse cosas. Sí, total. O sea, simplemente es como una teoría
del terror, la de Ya. ficcionar el trauma. De hecho, hay gente que escribe terror que no está de acuerdo con esto. Sí, o sea, sí, me parece súper interesante y creo que se puede hacer en algunos casos, pero que yo como que soy muy defensora de no hacer como solo lecturas biografistas, ¿sabes? Porque siento que a veces nos perdemos muchas cosas y ahora que voy a más clubes de lectura lo noto, porque claro, estoy en contacto con más gente que no soy yo misma, entonces claro, como que veo otras formas de leer de la gente y veo que hay personas que realmente solo, o sea, cuando interpretan una novela solo es en base como a la vida del autora y a veces es como, No. ok, o sea, está guay y puedes ampliar algo, pero como podemos hablar del libro, ¿sabes? Como que, sí, como que a veces si no, estás como demasiado como atado a saber X cosas. Entonces, como Sí. que creo que a veces sí es muy guay, sobre todo para poner en contexto, si vas a escribir, no sé, como cosas sobre literatura, ¿no? Pero como lector, a veces es como, joder, ¿qué hubiera pensado si yo no hubiera sabido nada de esta persona? ¿Sabes? ¿Qué me habría parecido tal? Como que molan las dos partes, ¿no? Y a veces es difícil porque cuando sabes no puedes desaber. Entonces ya como que sin querer, ¿sabes? Como Sí. si no conoces si ya conoces la biografía de Mary Shelley, no puedes olvidarte la biografía de Mary Shelley para leer Matilda o para leer Frankenstein, ¿no? Correcto. O al revés, Sí. ¿no? Pero sí, no, es interesante y está claro que yo creo que además hay ciertos temas y a lo mejor esto, pues una autora me rebatiría y seguramente tenga razón, pero es verdad que creo que hay ciertas cosas que cuando las has vivido las puedes explicar o lo puedes plasmar ciertas cosas de mejor manera, ya sea de forma directa o de forma simbólica. También, a lo mejor ahí, al haberlo vivido, también estás más sesgado. Bueno, tío, no lo sé, este es como un muy buen Sí. debate, pero como que... Hay mucho que ahí. Pero yo Sí. estoy contigo, o sea, quiero decir, yo creo que no deberíamos perder la magia de leer una obra a la aventura y yo soy la primera en meterme a leer algo sin saber quién rayos lo escribe ni por qué. Y Claro. normalmente es un trabajo que me gusta hacer a posteriori. Sí, Es decir, total. termino el libro, me gustó esto, no me gustó esto, disfruté esto, bla, 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 ¿quién es esta persona? Y entonces ahí sí voy a donde esa persona y voy viendo yo las similitudes sobre su obra y su vida. Pero que yo creo que eso no debe minar o no debe menospreciar bajo ningún concepto la licencia creativa y que tú puedes escribir sobre marcianos si a ti te da la gana y no tienes que ser Total. marciano para... ¿No? O Sí, sea, sí, sí. Yo en eso sí estoy de, oye, que cada quien escriba Sí. lo que quiera, sin que Hombre, eso le marque, vaya. claro, y de todos modos es verdad que o sea, es más lógico que alguien que escribe lo haga sobre temas a poco que le interesen o que le den miedo a ellos, o sea, de alguna manera, quiero decir. Justo, voy a traer un libro que no es de terror como lo que entendemos terror, pero que a mí, sin embargo, me ha generado miedo porque toca uno de los temas que a mí en la vida real sí me generan miedo y me generan ansiedad, que es la crisis climática. Súper random, Ok. lo sé, ¿no? No, Porque es un lejos miedo de real. ser de monstruos y de tal, que es como, sí, me dan miedo, pero en el fondo hay como una separación de creo que esto a mí no me puede pasar, ¿no? Que es una cosa que diré Ya. ahora como que a mí las cosas que me dan miedo verdadero son las que creo que pueden pasar. Y eso no hace que fantasmas no te dan miedo. No, yo fantasmas creo que pueden ocurrir y pueden existir porque yo no tengo tal. Pero no sé, que hay ciertas cosas como, vale, no sé, esto no me da tanto miedo por eso. Pero las cosas que creo que sí, tipo los true crimes me dan verdadero miedo o esto, ¿no? Pues es un libro que se llama Mientras todo arde, que es de un señor sueco que se llama Jens Lillenstrand, bueno, no sé a quién sabe, Perfecto, por supuesto, porque es sí. sueco, yo no sé. Y básicamente habla de un verano, o sea, donde en Suecia hay un súper incendio. Entonces pone a 4 personajes relacionados en un punto y en otro con este incendio y es muy angustiante porque les lleva a extremos. ¿Sabes? Literalmente unas Ok. personas están dentro del incendio y no pueden salir con su familia. Uf. Entonces hay un señor que es entre salvar a su familia o salvarse él. O cosas así. Entonces, Ay. claro, era una situación, o sea, es un libro que a mí me ha generado mucha tensión porque hace como un análisis, un retrato muy interesante de la crisis climática como desde los gobiernos, en el sentido de Sí. cómo se actúa, cómo no se actúa, a pesar de que se sabe que se está pasando ciertas cosas, y luego a nivel personal de los individuos en una situación extrema. Entonces te da miedo tanto, uno, verte tú ahí, cómo tú actuarías y que posiblemente se te pusiera una lupa encima mal, moralmente, por un lado o por otro, y por otro, de igual, si te pillan ahí, tú eres una de las personas las que no Obvio. pueden salvarse. No sé. A mí este libro, tío, me da verdadero miedo Mucho sin ser de agobio, miedo. sí. ¿Sabes? Mucha angustia. Pero está muy bien porque sí es un miedo y además yo Sí, creo tal que ese cual. es un miedo
no comunitario, pero sí que un miedo compartido. Quiero decir, Sí. es que esto puede ocurrir, esto nos puede ocurrir y nos puede ocurrir a todos, no porque tú tienes el pelo más largo o más corto te salvas. No, no, no. Tal cual. Esto es un miedo colectivo, ¿no? O sea, todos nos podemos enfrentar a eso. Y hay un libro de la editorial Valdemar, Sí. que no, yo no me lo he leído, pero me lo apunté tipo, pues me da curiosidad leer ese otro tal, que se llama El Imperio del Miedo, de Antonio José Navarro, y en el que te explica toda la dirección de por qué las cosas de terror funcionan, porque al final, si tú tocas un trauma colectivo, no importa de dónde seas, ese trauma te va vas a conectar con él. Que hay una teoría muy fuerte que la sociedad ha ido avanzando con respecto a sus miedos, para disminuir los efectos de su miedo. Por ejemplo, nos da miedo la oscuridad. Pues hay farolas en todas las calles. ¿Por qué hay farolas en todas las calles? ¿Hacen falta? Hacen falta porque si nosotros no vemos en la oscuridad, nos da miedo la oscuridad. Que además, sobre todo, que la mayoría de los miedos luego son absolutamente culpa nuestra. Quiero decir que es una de las cosas que a mí me dan más miedo, que las cosas a las que verdaderamente nos van a hacer daño no van a ser Drácula o el monstruo de Blah. Es otra persona que vive al lado tuyo, seguramente, ¿no? Quiero decir, Tal cual. yo creo que nos da miedo la oscuridad porque hay gente que te va a hacer algo en la oscuridad, o un animal, ¿sabes? No la oscuridad. Correcto. No la oscuridad per se, ¿no? ¿Sabes? Es como, Correcto. porque eso sí, cuando, pues no sé, en momentos malos, si bajas y no hay luz por la calle, alguien va a sentirse con la impunidad de robar, hacerte algo, tal, no sé qué. Como que al final los malos somos nosotros. Voy con un clásico que no quiero que se me pase recomendarlo porque me parece que es una delicia, que es, se llama El terror en la literatura y lo escribió Lovecraft. ¿Ok? Pero, evidentemente, aquí él te explica, ¿no? Porque para Lovecraft hay una cosa que está muy importante, que también lo pone aquí en Soy lo que me persigue muchas veces, que lo que nos da miedo es lo desconocido. Vale. Lo que no controlamos, lo que altera, que eso es lo que a mí me suele generar muchísimo miedo, lo que altera lo que nosotros consideramos como normal o como algo que debe ocurrir. ¿Por qué las cosas paranormales nos dan miedo? Porque tú no estás acostumbrado a que una tele se encienda sola. Entonces, algo que sale de tu rutina o de lo que tú esperas de una persona o de lo que tú esperas de un cuarto, de una habitación, eso es lo que genera miedo. Pero lo más curioso de este libro, que creo que es por lo que te puede gustar a ti, Lau, es que hace un recorrido por todas las obras de literatura, bueno, no todas, ¿no? Pero por un montón de obras de literatura y dando Lovecraft su propia visión, que yo me marqué aquí qué opinó él de Frankenstein, porque como lo estamos leyendo en el Patreon con las loris, lo estoy guardando para luego compartírselos a las loris, pero tiene un montón de spoilers, entonces cuando lo terminemos lo enviaré. Bueno, Walter Scott publicó cartas sobre demonología y brujería, y Lovecraft dice que es una joya. Y justamente estoy leyendo esto y llega un correo de Alba Editorial que lo van a republicar. Curioso, ¿no? Así que échenle un ojo. No sé ni cuándo sale ni nada, pero me pareció una coincidencia que era digna de tal. Y luego, yo te pregunto, Lau, ¿a ti también te gusta el true crime? Sí. Y te hago una pregunta que a mí me ha atormentado muchísimo, que es, me siento un poco culpable de que esto me guste. Bueno, yo creo que al final es un mecanismo de defensa, como lo que estábamos hablando. Al final tratas de entender el origen del mal real, ¿sabes? Porque un criminal, un asesino, depende del true crime que estés viendo, actúa y tratas un poco de poder luego tener los recursos para, si te enfrentas a eso, poder reconocerlo y no convertirte en víctima. Entonces, también es verdad que ahora mismo vivimos en un mundo del true crime, está de moda, por lo cual hay gente de equipos de marketing fantásticos, de las mejores plataformas editoriales y demás, trabajando para que el true crime de repente parezca algo fascinante y que todo el mundo lo tenga que ver. Y es verdad que ahí a veces te puede meter en conflictos morales, o a mí por lo menos sí. me pone. Entonces, claro, está hecho para que nos atraiga a día de hoy, pero antes de este boom, yo creo que al final la clave está por ahí, no es me quiero regodear en lo que aquí pasó, el morbo me fascina, ¿no? Es más tipo,
me gustaría entender, ¿no? O sea, yo creo que lo que hay detrás de todo es el entender. Y, por ejemplo, o sea, para mí hay como un libro que en origen, o sea, como que puedes ver esto que estoy tratando de decir, que es el del adversario de Emmanuel Carrère, porque, o sea, básicamente el autor, sin quererlo un poco, acaba metiéndose hasta la cocina en la vida del asesino, incluso carteándose con él, teniendo una relación relativamente cercana para escribir el libro con el asesino, y eso a él, como autor, luego le va a traumatizar. Porque, claro, te quieres meter tanto a comprender el origen, a buscar, a tratar de entender cómo una persona ha hecho lo que ha hecho. En este caso es un señor que mató a su mujer, sus hijos y a sus padres, o sea, quiero decir ese nivel, No porque llevaba una vida, no, de verdad, llevaba como una vida paralela, o sea, como una vida falsa, y cuando se empezaba a derrumbar, porque ya le iba a pillar la gente, pues huida hacia adelante y se los quita en medio. Y o sea, todo, esa historia es tremenda, y luego que está escrito, pues increíble. Pero como que aparte que está escrito increíble, para mí una de las cosas heavy es cómo el autor lo escribe en primera persona y cómo él se acerca a este caso. Y cómo, claro, esa curiosidad por entender qué lleva a alguien a convertirse en alguien de pesadilla verdadera. Entonces yo creo que lo del true crime va un poco por ahí, o en origen estaba un poco ahí. Es verdad que yo ahora, pues he hablado mucho y tampoco quiero decir casos para tampoco, concretos para no estar ahí nosotras mismas echándole la leña al fuego, pero es que es verdad que creo que hay que tener límites también. Esto es a lo mejor, no sé, censura, pues no sé, en cierta manera a lo mejor sí, pero creo que es como que la moralidad y que lo humano, las personas y las personas más vivas, creo que deben tener más valor que hacer una serie en Netflix, no lo sé, en mi opinión. El resumen es que no todo se tiene que hacer una serie en Netflix porque, sobre todo los casos que son relativamente recientes, es revictimizar y retraumatizar a la víctima. Y luego, ¿quién se está lucrando con ese tipo de documentales y ese tipo de series? ¿Quién realmente está recibiendo el dinero por ese tipo de contenido? Y entonces nosotros como consumidores yo sí creo que tenemos que tener el deber consciente de qué es lo que consumimos, a quién y por qué. Laura, estoy en shock, parece que tú hubieses leído este libro, que yo le iba a traer un poco aquí como la Biblia del True Crime, que no sé si lo conoces. Claro, que si les gusta el True Crime, a mí este libro me hizo entenderme. O sea, de por qué me gusta esto, por qué me llama la atención, y tiene un montón de recomendaciones de series, películas, libros, y está muy curioso desde el punto de vista psicológico de, oye, es que es natural que este tipo de historias conectes con ellas, quieras saber más, porque no deja de ser un miedo colectivo, ¿no? Morir a manos de... De hecho, ni siquiera sabía quién era Vicente Garrido y supuestamente es un señor súper famoso en el mundo del true crime. Yo tampoco lo conozco. O sea, es quizás soy un poco lo peor porque es verdad como que leo muchas cosas y sobre todo podcast y eso, pero luego me cuesta quedarme con los nombres y eso es horrible, como, ay, ¿quién es esta persona que ha hecho todo esto tan bueno? Pues se me lo olvida, ¿no? Pero sí que suena como que está en el mundillo, ¿no? Vicente Garrido. Pues tía, te diré que en mis, no sé cómo decir, mis primeros pasitos en el terror en los últimos años han ido muy de la mano de la literatura latinoamericana. Como que siento que se está escribiendo mucho y especialmente, o nos llegan, o a mí me ha dado por leer eso, autoras de literatura latinoamericana de diferentes países, en plan Argentina, México, Ecuador, con Mónica Ojeda, tal, Cuba, con Elaine Vilar Madruga, que están escribiendo como un terror que a mí sí que me gusta, porque no es como pasar miedo por pasar miedo, ¿no? Sino que veo que además hay como una crítica, ¿no? que lo sustenta, ¿no? Y eso es una cosa que me fascina y diría que antes incluso de conocer, o sea, de leer a Mariana Enríquez, cuando todavía le tenía mucho miedo, que evidentemente ella me da mucho susto, sobre todo sus cuentos me dan mucho más miedo que Nuestra parte noche. Leí El cielo de la selva de Elaine Vilar Madruga, que siempre te lo recomiendo. Y claro, este libro te lo vendían como un libro de terror caribeño, entonces yo decía, no sé si voy a poder y tal, pero claro, es un terror que no es... ¿Sabes? Es que yo cuando pensaba en miedo, en libros de miedo, en pelis de miedo, pensaba en la típica cosa que te quieres tapar los ojos y gritar, no en ese miedo que es diferente, de puedo con esto, me da miedo,
pero es como un nuevo tipo de miedo desbloqueado para mí. Como un terror corporal, un terror Justo. violento, un terror realista, por decirlo de alguna manera. Sí, incluso aunque esté contado desde lo fantástico, porque al final este libro lo que se basa es de que hay una selva que se come niños. O sea, es una selva caníbal. Entonces, claro, que da miedo, pero lo que te da más miedo verdadero es que haya unas madres, es que hay unas mujeres que se ven obligadas a tener hijos para alimentar a la selva. Claro, eso es muy terrorífico, porque, claro, son mujeres que son obligadas a hacer fábricas de bebés para que la selva les proteja, si no los bebés a lo mejor se las come a ellas. Entonces, claro, que hay una serie de dilemas y hay una serie de simbologías o de metáforas de otros temas de los que se está hablando que no voy a revelar y que en el parte son muy ambiguos. Quiero decir, creo que hay diferentes interpretaciones, que eso es una cosa muy del miedo que podemos hablar también, tipo la ambigüedad. Cuando ves una peli, es lo que te da miedo o no te da miedo, pero cuando es un libro, depende de cómo sea tu imaginación, siempre te vas a imaginar lo peor. Lo estamos viviendo ahora. En la lectura de Frankenstein, que llevamos a la mitad, hay gente a la que le parece horroroso el monstruo y gente que está completamente enternecida por él. Sí. O sea, quiero decir, ¿a poco me sorprende? Quiero decir, yo puedo pensar por dónde vamos nosotras ahora, que es, bueno, no sé si la mitad de lo que llevemos, da igual. Yo todavía no tengo ni siquiera una opinión, pero ¿a poco la descripción física no diría, ay, parece un osito de peluche, ¿sabes? La cosa psicológica ya es otra cosa, ¿no? Correcto. Oye, pero yo creo que trajiste algo muy bueno, que es, hay un poco también debate, bueno, esto con pinzas, ¿vale? Porque esto es un conocimiento que yo tengo, pero creo que debería corroborarlo. Supuestamente es diferente, a ti lo que te da miedo es el horror. Ah, qué bueno, no el terror. Con esto. Vale, definamos. Porque el terror es justamente lo que me estás contando de un miedo violento. Viene alguien, o sea, que alguien venga y te mate, eso es terror. Un horror es algo que no es real. Un miedo a un fantasma, un miedo a algo sobrenatural. Y creo que son... pero, o sea, esto con pinzas porque yo tengo esto en mi cerebro desde hace muchísimo tiempo. Y yo no... O sea, tal vez estoy diciendo una atrocidad. Pero yo en mi cerebro... y muchas veces cuando leo, no reseñas de la gente, porque no dejan de ser personas, los que escriben y publican miedo, sí que hacen la distinción de horror y terror. Pues puede ser, o sea, entiendo que a lo mejor viene de la traducción del inglés, porque claro, en inglés sí que dices también horror para todo, pero nosotros sí que tenemos terror y horror, y al final horror viene de horrible y tiene una connotación diferente. Fantástica. Sí, y de feo. Correcto. O sea, de por ejemplo, Frankenstein sería horror, porque no existe, por decirlo de alguna manera. Entonces yo sí creo que en el terror que te estás adentrando ahora, sí es algo para ti, porque a ti te gustó Mandíbula de Ojeda cuando lo leímos. Me encantó. Sí, de hecho, justo lo había traído, pero... Claro, pero este para mí tiene un poco las dos, no sé si a ti te parece. O sea, tiene tanto terror como horror. Sí. A ver, creo que ficciona el terror. Vale. Bueno, es que al final es un libro sobre el... Este es un libro sobre el miedo. O sea, si yo tuviera que definirlo sobre solo una cosa, diría, es un libro sobre el miedo. Sí. No necesariamente que de miedo, pero para mí la temática es el miedo. Todo se gira de incluso, no sé, hay incluso un ensayo dentro del libro sobre el miedo. Sí, correcto. Entonces, es verdad que, claro, o sea, quiero decir, yo creo que la autora desde mi interpretación, lo enfrenta desde una temática, desde una trama con personajes y a los que pasan cosas, pero el tema del libro para mí es el miedo, como en mayúsculas. Esa fue mi interpretación. Está buena. No, está bien. Y es, o sea, justo lo que estamos hablando de los miedos colectivos y personales, ¿no? Bueno, 100%. Yo creo que es válido para ti. Ese libro resume... Nada, que la mosca no puede hoy. Yo creo que resume para ti lo que es el miedo per se. Sí. Y es válido. Es válido. Sí. No, claro. Si no, esto es un buen melón, ¿eh? Podríamos hacer eventualmente un capítulo, un episodio, hablando sobre como terminología literaria. No sé cómo decir. Tipo,
Porque igual que esto hay lo de terror, horror y tal, creo que hay muchas otras cosas que también, en plan, thriller, novela negra, por deciros algunas, ¿no? Policíaca. Justo, y seguro que hay con muchas otras cosas. Por ejemplo, una cosa que es una tontería, pero que yo aprendí hace nada, con Anabel, que era que si es literatura romántica, tiene que acabar bien. Yo pensé que en literatura romántica era que hubiera una historia de amor, puede ser triste y al final acaba, uno se ha muerto y el otro está triste. Eso ya no es romántica porque no acaba bien. O sea, claro, Sí, claro, hay da mucho. para tema, yo creo, ¿no? Podemos, Hay un temazo. puede retomarse. Creo que a Anabel Diccionario le pasa un literario. poco como a mí, que ya tiene el chip librero. Sí, creo que sí. ¿Sabes? Que ya tiene que ves un libro, pero también lo ves como, o por lo menos ahorita nosotros en la librería, que ya no lo estamos haciendo, pero por defecto se hace también diferencia entre chick lit y romántica. Claro, no, total. Claro, como que ya sin quererlo creas etiquetas en tu cabeza, ¿no? Correcto. En plan, ¿dónde lo coloco? ¿Sabes? Exactamente. Entonces, Ya, sí, ya. es un temazo, podría estar bueno, ¿ah? Sí, Hacer ¿no? Y algo además eso con la experiencia de la literatura, o sea, de la librería, ¿sabes? Como que también Sí. te has tenido que enfrentar a o tipo obras que no sabes dónde catalogar. A eso vamos a Debates hablarlo, fuertes. Sí, me parece total. melón, me parece divertido además, y hablar, y podemos, no sé, estamos aquí hablando de lo que vamos a hacer, pero si os interesa decírnoslo porque lo hacemos pronto, tipo, retomar el tema que ya mencionamos de cómo ordenar las estanterías, de qué formas, de cómo hacerlo. Claro. Bueno, eso Temazo. es un muy buen melón. Voy a traer otro tipo de miedo, a la Ajá. mesa. Guay, Es guay, un guay. libro que me dio verdadero miedo de lo malo que es. Y voy a traer Flores en el ático, el libro que es la insignia de este podcast. ¿Sabes? El libro, ¿no? Yo creo que no puede haber un episodio donde no se hable de flores en el ático. El libro más absolutamente terrorífico que hayáis leído. No voy Iba a entrar en lo que- traerlo como mi primer libro de miedo y dije, se va a burlar de mí. No, pues no te preocupes, ya lo traigo yo sobre la mesa. O sea, aquí, tranquila. Claro que, ¿ves? De miedo. No estoy mintiendo. Diferentes motivos, pero el libro es de miedo. Sí, es terror. Claro, esto sí que O es sea, puto Flores terror. en el ático puede ir en terror en una librería. Hombre, por supuesto. Y no tendrá uno de los personajes malvados y villanos más terroríficos. Sin duda. Y si me apuras, Laura, Sí. creo que en alguna librería lo he visto en terror. Qué bueno. Si me apuras. O sea, tengo tal cual estábamos hablando, O tuve sea- un flashback de yo esto en una librería lo he visto en terror. Yo estoy casi segura que Anabel lo tiene en terror. ¿Sabes dónde Porque lo está tengo como yo? arriba de Stephen King, ¿sabes? O sea, está como en la misma Ok. estantería. O sea, que... Yo lo pongo en romántica, policíaca, no me digas thriller y novela negra. Ah. No, solo habiendo leído el primero, me cuesta entender por qué. ¿No hay una trama policíaca? ¿No hay parte de thriller? Veo lo oscuro que tienen esas novelas, sí que lo Es veo que yo aquí. lo veo como novela negra. Claro, lo que pasa es que en la librería esos tres géneros están mezclados. Claro, pero en novela negra aquí ya más... O sea, claro, es que esto ya es el melón. Que claro. Es un melón. porque- Bueno, lo dejamos porque, para claro. otro, pero Sí. No te preocupes, No seré hablaremos yo- de flores en el ático más. no punta seré yo la ático. que diga a partir de mañana B.C. Andrews va en terror. A mí me cuadra más, Puede pero ser. también es por lo que, ya lo hablemos, tipo, por lo que yo estoy entendiendo como policíaca o novela de ese... Claro. Sí, tú estás pero basando sí. todo en un misterio Sí, eso es que cierto. hay que resolver. Sí. ¿Por qué gente se queda en un sitio cuando puede irse? Me parece como una cosa bastante digna de ser comentada. Vale. ¿Qué más libritos has traído? Creo que ya. Pues yo tengo uno que podemos comentar las dos porque lo hemos leído recientemente. Justo el mes pasado en el Patreon leímos Otra vuelta de tuerca que nos lo pasamos súper bien. No me digas. A mí me encanta Otra vuelta de tuerca para club de lectura, incluso más cuando hay gente a la que no le gusta, Ah, bueno, porque sí, da para más. Pero, o sea, quiero decir, por ejemplo, diría que en nuestro club de lectura, o al menos de las personas que estuvimos en la reunión final por Zoom, diría que a todo el mundo le había gustado, pero lo loco fue las diferentes interpretaciones. O sea, habiendo leído todas el mismo libro, y que no es como Frankenstein, que hay 3 ediciones o 4 o 27 ediciones diferentes. O sea, esta es una, es la que es, y todo el mundo está leyendo lo mismo, y hay tantas interpretaciones Millones de diferentes. lecturas. Y luego la parte del miedo, que por ejemplo a este y a mí Correcto. hubo un par de escenas
tío, que son spooky, o sea, que yo lo estaba leyendo por la noche y dije, lo cierro, mañana es otro día, yo no puedo leer esto ahora. Pero luego había compañeras, chicas, algunas loris que decían, tío, esto me daba hasta risa, o sea, en ningún caso, miedo, ¿no? Y eso también es como, no sé, curioso. A mí me gusta además este libro en particular, o bueno, yo siento que Henry James, evidentemente el maestro de la ambigüedad, no sé si tú te fijaste la cantidad de miedos que saca. Había gente que le daba miedo el tema sexual, o sea, Sí. ¿qué hacía esas personas con esos niños? Había gente que le daba miedo, que yo parto ahí, a mí me da miedo que es que ella esté perdiendo la cabeza, porque es uno de Total. mis miedos reales, perder la cabeza, perder la esencia de quién soy. Pero había otra gente que se basaba en qué miedo los fantasmas. Hay fantasmas Total. en la casa y me da eso miedo. Qué miedo los niños. Los niños me dan miedo porque Muchísimo. tal. O sea, que sin decirte absolutamente nada, porque en verdad no hay una concreción real dentro de muchos parámetros, hay por lo menos 5 tipos de miedo, pero yo me iba más a eso, a ella está perdiendo la cabeza, ¿no? Entonces, como que cada persona escogió el camino del miedo que, con el que más conectó y sobre ese camino elaboró el resto del libro. Y luego estoy yo, que me cogí todos los miedos y fui con ellos, entonces me parece una novela Y el- terrorífica. Y el árbol genealógico del miedo de Laura. Todos y cada uno de los miedos estallados. En plan, no eran canibalizantes, en plan, todo me parecía absolutamente terrorífico, incluida la casa. Porque esa es otra, claro, al final te da... él juega tanto a las ambigüedades, te da como lo justo para que tú puedas construir en tu cabeza todo. Pero claro, hay mucho hueco que rellenar. Entonces, si yo, por ejemplo, ya estaba como leyendo esto como con cierta tensión y cierta oscuridad, pues la casa no me la imaginaba bonita, por mucho que al principio parecía que sí, ¿no? Como según iba avanzando la lectura, yo la iba poniendo como más oscura, ¿no? Y decía, iba por el pasillo andando a la señora, no gires. No, ¿sabes? Como ya yo sola como construyendo eso. O los momentos en los que ella cree ver fantasmas, claro, a mí me daban bastante miedo. ¿Sabes? O sea, y sobre todo la narradora a mí me encantó, porque personalmente una de mis cosas favoritas en los libros son los narradores no fiables, y yo creo que esta lo es. A lo mejor no aposta, que eso, o sea, un narrador no fiable no siempre está mintiéndote aposta, simplemente tiene una visión distorsionada del mundo por el motivo X. Pero aquí no lo sabes si realmente pasa eso o no. Y eso es, bueno, correcto. Me parece un libro de 10 para leer un club de lectura. O sea, De 10. Este sí que es de Si los que tienes un club necesitas de hablar. lectura, propon este. Nadie queda indemne. Hasta Sí. las personas que lo odian, que hay gente que lo odia, tipo, mira, yo esto no pude con él, Mm. aportan al club de lectura. Sí. O sea, No, bueno, porque su posición es válida. Total. Es verdad que, por ejemplo, hubo gente en nuestro club que no lo acabó, no por mí, sino porque también no les estaba gustando y entonces el libro se abandona. No es que sea especialmente difícil, pero bueno, sí que es un tipo de narración de esas que a veces es como no está pasando absolutamente nada, frases muy largas, entonces eso, bueno, hay que ir sabiendo que la narración es así y si no te cuadra, pues a otra cosa, ¿no? Pueden ver Así es. alguna de las adaptaciones, ¿no? ¿Cuál habíais recomendado? Sí, la última de Netflix de Bly Manor, o sea, abandonen todo en este momento y vayan a verla porque, eso sí, con la luz encendida y de día. Es que, Sí. ¿qué daño han hecho las adaptaciones? No de que sean malas, sino a nivel miedo, como que siento que en muchas ocasiones elevan el miedo Obvio. con un libro, ¿no? Porque al final la música, puedes jugar como con sustos, puedes jugar con, ¿sabes? Como una cosa La mucho más imagen. psicológica, está claro. Y para terminar, y que esto no nos dura para siempre, he traído un libro que me parece guay para gente que se quiera como iniciar en las lecturas un poco turbias, tipo un poco de miedo, pero no Buenísimo. demasiado, ¿sabes? Buenísimo. Y es un libro que yo creo que debes leer eventualmente, que es Los Escorpiones, de Sara Barquinero, uno de mis tochos de este año. Tía, me parece muy guay, porque es mal rollero, es turbio, hay partes que dan susto, pero es un susto que puedes manejar, incluso puedes dejar esta parte pues para leerlo mañana de día, ¿no? Pero sí que es un libro que te va curtiendo, o al menos a mí me ha pasado, en leer cosas que te mantienen como en la fina línea de como la tensión, ¿no? De esto, a ver qué va a pasar aquí, ¿no? Con y el corazoncito aquí. Sí, y por ejemplo, bueno, plantea una cosa que a mí me parece muy guay, que es, hay un momento, uno de los personajes está en una casa solo y cree que hay alguien. Y se plantea la disyuntiva, la pregunta a sí mismo de ¿qué es mejor? ¿Que realmente hay alguien fuera o que yo me estoy volviendo loco
y el enemigo está aquí, ¿no? ¿Qué es mejor, que el enemigo esté dentro o fuera? Es ese tipo de cosas como muy psicológicas, pero que en el fondo parece que están pasando cosas en la casa, no sabes si te puedes fiar del narrador, que me parece guay. Y además es un libro que habla de sectas, habla de como de leyendas urbanas, muy para leer así de corrido. Me parece una recomendación increíble que te va a encantar. Es verdad que, aviso, trigger warning, habla mucho de temas de suicidios, ¿vale? Que me parece como importante advertirlo, sí. O sea, es una cosa que tiene bastante presencia en el libro porque como el hilo conductor es la creencia de que hay una música que si la escuchas, luego la gente quiere dejar de vivir. Laura, ahora me lo quiero leer. Claro, tipo La broma infinita, tipo, bueno, leyendas urbanas que hay un montón. Entonces, es verdad que te da ese tema, pero si no te causa conflicto, pues adelante. Si no, te va a gustar. Es verdad que yo creo que tú no lo vas a ver como un libro de terror, de miedo, porque estás muy curtida, pero sí oscuro, ¿sabes? Sí, me gustan mis libros oscuros. Yo soy darks. Sí, eso es verdad. Sí, claro, es que dark también es un concepto amplio. Entonces, yo soy darks. No, este libro es dark 100%. O sea, aquí no sufras. Muy bien. ¿Alguna otra recomendación de miedo? No, pero justamente haciendo esto, me acordé que dije, ¿cuál es eso que he leído que tiene una imagen que de repente me hizo saltar? Y fue Carmila. Que no sé si... No lo he leído. Yo lo tengo por aquí, creo, incluso. Carmila. Es cortito, ¿eh? Se lee súper fast. Es que me da mucho mal rollo las portadas. Hay una imagen que está descrita muy bien, que parece película. ¿Sabes eso? Que es una de las cosas que a mí más miedo me dan cuando veo una película de terror. Que, por ejemplo, está el fantasma súper lejos. Vale. Y entonces, como que te agachas a recoger algo, volteas y está súper más cerca. Y haces así, y está súper más cerca, y se acerca, y se acerca, se acerca. Bueno, Carmila tiene una escena similar. Vale. Pero tal cual está escrita, haces... Uf, es que eso me da un montón de susto. Pero que en general se puede leer, quiero decir, no es tal. Carmila, además, siento que es un librazo. Pero no sé por qué, elaborando como que le voy a contar a la Woy, me vino a la mente esta escena. Hombre, es que, tía, yo los sustos es una cosa que no llevo bien como concepto. O sea, de las cosas que más miedo me dan son los sustos. Al final ese componente de inesperado, ¿no? Que hablábamos antes, de estar bajo... Uf, es que lo paso fatal, pero incluso en el día a día, es como odio los sustos. Porque todo lo que rompe tu rutina da miedo. Todo lo que rompe lo que tú tienes como normal da miedo. Así que bueno. Y tía, último comentario. Aparece un personaje que me da un montón de miedo. ¿Sabes qué personaje me da un montón de miedo? ¿Tú te acuerdas de En nuestra parte de noche? Ajá. Ese personaje que está muy inspirado en el payaso de It. Es que los payasos... Es que los payasos es un melón. Pero ese personaje de Nuestra parte de noche, como concepto, a mí me da un montón de miedo. Si lo habéis leído seguro que sabéis quién es, no es importante que lo sepáis. No tengo aquí mi árbol genealógico, por lo cual no consigo saber quién era. Sé que era hijo de una de las grandes importantes de las líderes de la secta. Ese personaje, o sea, cada vez que sale en escena, además que juegan además, ¿no? Con esa parte como mal cuerpo. Sí, como un físico que da susto, como los dientes, y la mirada, esa parte como de descontrol de todo. Era como bastante la personificación de mis miedos. Yo tuve una época que me daba muchísimo miedo los payasos. Hasta el día de hoy no es algo que me agrade. O sea, yo veo un payaso y digo, ay, ¿por qué? Y busqué un poquito la teoría de por qué nos dan miedo los payasos, porque yo soy así. Y supuestamente tiene que ver con un tema psicológico de que esa persona se está escondiendo detrás de una máscara. Entonces, todas las máscaras dan miedo. Por muy bonitas que sean, tú no estás viendo la verdad de lo que hay detrás. Pero tu cerebro sabe que lo que estás viendo, o sea, como que te están engañando. Entonces tu cerebro percibe que es un engaño. Y que luego piensa que la cultura popular no ha ayudado, ¿sabes? En plan, nada. It, particularmente, no ha ayudado a que los payasos sean algo que no nos dé miedo. En absoluto. Bueno, se nos ha olvidado decir un dato súper importante, que es que cuando estéis escuchando este podcast,
ya se está acercando mucho nuestra presentación del libro de Mai Mai de Aki Shimazaki, que va a ser el día 16 a las 7 de la tarde en la librería de La Lumbre en Madrid, y que esperamos que podáis venir. Por supuesto, la entrada es gratuita, a venir a charlar con nosotras. Vamos a hacerlo sin spoilers y esperamos daros muchas ganas de leer este libro, que te ha gustado, ¿no? Me encantó. Qué bien. Creo que es el más turbio. Es el más turbio con diferencia, con muchísima diferencia. De esta pentalogía, sí, yo estoy contigo. Y tengo muchísimas ganas de hablar con Diego, Sí. que nos va a acompañar en la presentación. Me causa muchísima curiosidad para él, en particular Mai Mai, cómo lo recibió, si se esperaba este tipo de historia, cómo fue esa gestión emocional de cuando él lo leyó, ¿no? Y que no les frene de ir que no se hayan leído nada, porque creo que no es necesario para disfrutar el encuentro. Sí, 100%. Y creo que este libro puede gustar más o menos, pero es un gran final y da un poco lo que muchos lectores podíamos llegar a querer cuando lees Hozuki, ¿no? Como una historia que se completa y una voz que quieres escuchar y te la da. Pero, por supuesto, ella tiene que darle un giro y te va a meter cosas que realmente te sorprenden, que no te esperaban y que te va a generar cierta incomodidad. Se ve claramente como que a Aki Shimazaki no le gusta contar las historias de siempre, contar cosas que ya todo el mundo sabe o que puedes esperar, no es lo que le gusta. Y aquí se pasa el juego un poco en ese sentido. Sí, se le fue. Y nada, día 16 a las 7 de la tarde en La Lumbre. Por favor, venir a hablar con nosotras, a escucharnos y a fangirlear de Aki Shimazaki. Estamos en una librería. Yo creo que eso va a ser un peligro para muchas de nosotras. Para mí, por ejemplo, estar rodeada de gente que lee, rodeada de Laura con Diego, hablando de libros en una librería. Pero, dime tú, ¿qué mejor plan para un miércoles que este? No existe. No existe. Así que nada. Y nada, muy bien, amiga. Muy interesante episodio, yo creo, distinto, temático. Esperamos que os haya gustado. Si hay algún tema que os apetezca que hablemos más, así un poco de forma distendida, pero con un episodio especial, dejárnoslo en comentarios, porque intentaremos hacerlo tarde o temprano. Y nada, amiga, yo creo que ya, ¿no? Es un capítulo largo, así que... Recuerda que tenemos Patreon. Volvemos, el calendario de noviembre va a salir dentro de muy poquito. Volvemos con clubes de lectura, vuelve el Club de Lectura de Literatura Venezolana, que están en Patreon justamente votando en este momento que volvemos a leer, y además nos ayuda a Lau y a mí a seguir generando contenido y apoyándonos en el podcast, así que nos haría muchísima ilusión también tenerte por allí. Así que bueno, gracias por estar hasta aquí, suscríbete, dale like y todas esas cosas que nos ayudan un montón, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao.